Gracia divina. Todas las personas en la tierra experimentan la muerte, pero mediante la gracia de Jesucristo, todos resucitarán y vivirán para siempre. Ninguna persona puede regresar a la presencia de Dios sin la gracia divina. El Señor prometió que si nos humillamos ante Él y tenemos fe, su gracia nos ayudará a vencer todas nuestras debilidades personales. Dios desea que volvamos limpios ante Él para favorecernos con el poder habilitador que nos levantará, nos impulsará a conquistar nuevos ambientes y a recibir el don del Espíritu Santo por el resto de nuestra vida. Gracia divina. La nueva serie que te revelará a través del Santo Espíritu de Dios grandes verdades en la actualidad. Te invita Iglesia Lluvias de Gracia Izabal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegre verle en la casa de Dios. Cuando le miro se nota que se bañó. ¿Será cierto? Hoy hubo calor. Así es que qué bueno estar en la casa del Señor, hermano. Y qué lindo que tiene a alguien a la par, ¿verdad que sí? Salúdele. Tome un tiempito ahí para saludar a su hermano de la par. Dígale: te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que estás en la casa del Señor conmigo. Saben, hermanos, es maravilloso cuando nos reunimos en la casa de Dios y nos damos cuenta que hay otros hermanos junto a nosotros, ¿verdad? Así es que hoy el Señor nos va a hablar. ¿Usted sabe que el Señor nos va a hablar? Amén. Dios nos va a hablar. Y hoy Dios nos va a hablar de esa gracia que nos sostiene. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y yo quiero que usted se ponga en pie el día de hoy para leer la palabra de Dios. Y todos vamos a leer esa palabra en voz alta. Amén. Así recio. Lo vamos a leer con la sabiduría de parte del Señor. Lo vamos a leer con el entendimiento que da su Espíritu. Créame que cuando yo hacía este mensaje, Dios quebraba mi corazón. Yo estoy muy enamorada del Señor, de su palabra. Es maravilloso, es el deleite de mi vida leer la Biblia y poder entender lo que Él nos dice. Y Romanos 5, del 20 al 21 dice así: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Qué lindo. Cuando leía esta cita, a mí me llamaba mucho la atención porque dice: pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y cuando yo leía esto, yo decía: Señor, pero ¿qué es lo que estás queriéndome decir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir, Señor? Y entonces el Señor me decía: ¿cuántos años pasaron en los cuales tú estuviste sin mí, sin esperanza? En una vida envuelta en una vida de pecado, donde muchas veces, hermanos, nosotros ni siquiera entendíamos que estábamos haciendo lo malo. Para nosotros era tan natural la manera en que vivíamos antes de venir a Cristo. Y Él me decía: pero entre tú más te hundías, yo más extendía mi gracia sobre tu vida. Y eso tocó mi alma. ¿Usted lo entiende, hermano? ¿Usted lo entiende? Lo voy a poner de esta perspectiva. ¿Qué hubiera sido de usted si hubiese muerto sin Cristo y sin esperanza? ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera muerto sin Cristo y sin esperanza en aquel tiempo que yo todavía no le había entregado mi corazón? ¿Hacia dónde se hubiera ido mi alma? Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos hacia dónde era el camino de nuestra alma cuando estábamos sin Cristo. Pero qué maravilloso es cuando el Señor viene y nos revela y nos hace ver
que a pesar de que usted y yo fuimos indiferentes por mucho tiempo a su amor, fuimos indiferentes a esa invitación que Él decía: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y comeré con él y él conmigo. Y nosotros de orgullosos, cuando llegábamos a decirnos que Dios estaba a la puerta y que Él quería entrar a nuestro corazón, decíamos: lo voy a pensar. Ay, qué soberbios éramos, ¿verdad? Pero más que soberbia, con todo el respeto que usted se merece, y también yo, éramos orgullosos e ignorantes, porque no conocíamos la luz, estábamos en medio de las tinieblas. Entonces, al leer esta cita, yo me quedo maravillada por lo que dice. Entonces, fíjese que yo quiero refrescar un poquito a aquellos que estuvieron en mi última prédica, y pues los que no han escuchado esto lo van a escuchar por primera vez. Pero yo hablaba de Romanos 3:23, porque aquí dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando hablamos del pecado, estamos hablando de lo que a Dios no le agrada, y es tremendo. Pero la iglesia moderna, la iglesia de hoy, hay muchos pastores que no hablan sobre el pecado en sus congregaciones, porque dicen que hablar del pecado va a ofender a la gente y se va a sentir mal. Y mire, hermano, yo cuando estudiaba esto decía: Señor, esa es una trampa del enemigo, porque lo que aparta al ser humano de la salvación de Cristo es el pecado. Amén. Es el pecado, porque el pecado es inmundicia, es hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces es necesario, porque si la Biblia lo dejó escrito, yo lo tengo que predicar, yo lo tengo que hablar. Y esta cita dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda esta cita, porque al decir todos destituidos de la gloria de Dios, esto quiere decir que ninguno de nosotros podíamos ser salvos. Amén. Estábamos condenados a la muerte eterna, a estar apartados de Dios por la eternidad. Eso está diciendo esta cita. Pero ¿por qué no le agrada a Dios el pecado? ¿Por qué no le agrada? Porque la paga del pecado es, ¿verdad que sí sabemos? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso no le agrada a Dios, porque dice que Él vino a dar vida, y a dar vida mire qué contraste, ahí vamos entendiendo las cosas, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Vida en abundancia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Ahora, leamos esta cita, y hoy le voy a estar pidiendo de que declaremos la palabra de Dios con ese rostro de dulzura que usted tiene y de alegría ahí donde está sentado. Amén. Como estoy yo. Declaremos esta cita, Romanos 7, versículo 15. Y vamos a leer los versículos del 22 al 24. Leámoslo de esta manera. ¿Cómo dice esta cita? Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Tremenda esta cita, fíjese, hermano, tremendo. Porque esta cita está diciendo que hay una lucha interna en el ser humano. Y si algo me impacta cuando yo leo esta cita, de esa lucha interna de hacer lo que quiere pero no poder, es quien la escribe. No la escribió cualquier persona, lo escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía esa misma lucha
que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Esa lucha en donde muchas veces, queriendo hacer lo correcto, no lo hacemos, porque todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Todos lo sabemos de cierta edad en adelante, amén. Entonces él dice: soy un pobre desgraciado, no puedo cambiar este asunto, no puedo cambiar por mí mismo el asunto. Qué barbaridad. Yo quiero en realidad, y algo que llama mi atención es que él dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón. O sea, hay dos grupos de personas y muchas veces están dentro de la casa de Dios, lamentablemente, pero así es. Personas que pecan y se deleitan en pecar y viven en una atadura interna, posiblemente en lo privado. Tal vez nadie sabe de la lucha, de la guerra que esta persona está viviendo, pero esa persona vive esa lucha interna porque queriendo hacer lo bueno no lo hace. Entonces, esta lucha, hermanos, era la misma que tenía Pablo. Pero este tipo de personas es el tipo de personas que muchas veces el Espíritu Santo ya se apagó en ellos, porque pecaron y siguieron pecando y se deleitaron en el pecar. Y esto resulta que lleva un momento en el cual ya no se sienten redarguidos de no hacer lo que a Dios le agrada, y se confunden y creen que están haciendo lo bueno cuando ya lo han dejado de hacer. Y eso sí es triste y eso es lamentable. Pero hay otro grupo de cristianos, el cristiano como Pablo, el que dice: yo amo la ley de Dios, yo amo la palabra de Dios, yo amo servir a Dios, yo amo estar en comunión con Dios, yo amo a Cristo, pero tengo una lucha interna. Peca, pero se siente redarguido. Amén. Y entonces esa es la ganancia y esa es la diferencia en esos dos tipos de personas, que los dos tienen la lucha, pero de manera diferente. Amén. Entonces, en este tiempo tan materialista, pareciera que las carencias espirituales en el ser humano no tienen importancia. Se está más preocupado por lo económico, lo intelectual o lo que los demás digan de nosotros, antes de estar preocupado de cumplir el estándar de vida que pide la palabra del Señor. Atormentados, corriendo de un lado a otro, mente y corazón metida en cosas materiales. Pero hermano, cuando llegamos nosotros al Señor con sinceridad y le decimos: Señor, ¿cómo estoy delante de usted? ¿Cuándo es esa nuestra oración? A eso me refiero. Cuando nosotros venimos y le decimos: Señor, escudriña mi corazón. Mira, Dios, si hay algo dentro de mí que no te agrada, y ordénalo según tu voluntad, Señor de gloria. Esa oración casi no se hace. Las oraciones que casi siempre hacemos es: Señor, bendíceme, Señor, provéeme, Señor, sáname, Señor, tengo este problema. Y está bien, Él es nuestro Padre celestial y podemos ir con todo esto. Pero cuando nos paramos y vamos con el Señor y le preguntamos cómo estamos por dentro, porque muchas veces el desorden subsiguiente, que es mala salud, malas relaciones, problemas, es porque no estamos bien internamente. ¿Me di a entender? Porque la situación es más profunda, es allá adentro. Y nosotros, cuando vayamos terminando este tema, nos vamos a dar cuenta que a Dios le interesa su ser verdadero. Que mire usted aquí es un estuche nada más, que al final se hizo del polvo y al polvo va a regresar. Y por mucho afán que tengamos de este mundo, nada trajimos a la tierra y nada nos vamos a llevar.
Muchas veces nos afanamos tanto que sentimos que si no trabajamos y si no hacemos y si no esto. No estoy hablando que no trabaje, pero estoy diciendo de más, en afán. Esto y lo otro. Ay, se acabó el mundo y la oficina no va a funcionar si no estoy yo ahí las 24/7. Y aquel tormento y aquella cuestión, o las amas de casa toda la vida ocupadas como la Marta y todo. Y hermano, cuando alguien se muere, alguien más se va a quedar haciendo lo que usted hacía o se queda abandonado. La cosa es que ya no nos podemos levantar a hacer, ¿sí o no? Entonces, preocupémonos un poco más del área espiritual. ¿Cómo está nuestra vida? Si Cristo viniera hoy o el Señor nos llama a su presencia, ¿cómo estoy yo para poder ir a la presencia del Señor? Eso es lo que nos tiene que interesar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El Señor nos está hablando. Amén. Y esta cita dice: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Una pregunta que tiene que ver con mi relación con Dios. Esta pregunta, porque Él es santo y nada inmundo se sostiene delante del Señor. Entonces Pablo estaba diciendo: Señor, yo entiendo en mi interior que con esta situación yo no me puedo presentar delante de usted porque usted es santo. Delante del Señor no entra nada inmundo. Y yo la verdad, como le digo, yo amo la palabra del Señor. La palabra de Dios es maravillosa. Santiago 4:17 dice, fíjese, cuando vamos más allá, dice Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es ir a otro nivel, hermanos amados. Esto es ir a otro nivel. Hay personas que vienen y dicen: eso de que todos pecaron y están destituidos, como que no va conmigo. Si yo soy buena persona. ¿Se ha topado con alguien? Yo sí, cuando he evangelizado me dicen: pero si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Solo falta que me diga: yo no sé por qué Cristo fue a la cruz y Él no tenía que ir por mí. Yo soy buena persona. Imagínese, hermano. O sea, la ignorancia del ser humano, ¿me entiende, hermano amado? Entonces, no, hermano amado. Aquí dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Qué ha dejado de hacer usted que es bueno y no lo hace? ¿Qué he dejado de hacer yo que es bueno y no lo hago? Mire, esto a mí me ha pegado como usted no se imagina, pero no como un pesar, sino como un deleite. Porque yo le digo: Señor, muchas veces no nos paramos en estas citas. Nosotros nos paramos casi siempre en Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y qué bueno, pero nos cuesta pararnos en esta cita. Que al que sabe hacer lo bueno no lo hace, y no lo hace, le es pecado. Hermanos, ¿qué ha dejado de hacer usted? ¿Qué es bueno y no lo hace? ¿Sabe, hermano amado? Ayer hubo una fiesta en esta casa y casi metieron como 200 y algo de sillas en este lugar. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano amado? No las arreglaron y 2 diáconos tuvieron que venir en la mañana a montarse el movimiento de toda esta casa. O sea, y mire cuántos somos en la iglesia. Y aquí ya vemos gran parte que somos de la iglesia. Entonces, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado. Amén. Porque usted podría estar sirviendo a Dios, pero de todo lo que Dios le da, ¿qué le está dando usted a Dios? Y eso es que no me estoy enfocando en lo económico, me estoy enfocando en aquellas cosas. ¿Qué tanto usted escudriña la palabra de Dios? ¿O ha dejado de escudriñar? Pues fíjese que si ha dejado de escudriñar la palabra de Dios, porque eso es bueno. Amén. Dice la Biblia que le es. Y entonces cuando uno lee esto así en seco, uno dice: ¡qué barbaridad! ¡Oh, qué tremendo! Yo dije: Señor bendito, qué tremenda es tu palabra, Señor. Pero como Él es tan lindo, ¿verdad? Él siempre tiene la respuesta correcta, y esa respuesta correcta siempre llega a tiempo, hermanos amados. Fíjese que dice Romanos 25,
en su primera parte dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Le tiene que dar una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús. No es que por obras seamos salvos, no es así. Nosotros somos salvos por gracia, pero al ser salvos por gracia, creo yo que de ahí tiene que nacer una gratitud natural en nuestro interior para hacer lo bueno. ¿Sí o no? Para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, para hacer lo agradable delante del Señor. No para salvación, sino porque soy salva por gracia. ¿Ha dejado usted de hacer lo que hacía antes? ¿Sigue siendo usted aquel que cuando recibió a Cristo? Mire, nosotros nos hemos topado con mi esposo por años. Por años, esta iglesia tiene muchos años y han pasado un montón de personas. Que hay personas que están tan agradecidas de la salvación que Dios les da cuando vienen a Cristo, que no les importa que si los llamaron diáconos de alabanza, qué sé yo. Ellos vienen y dicen: pastor, déjeme servirle al Señor. Quiero ir a lavar los baños los domingos. Profesionales han hecho eso en esta casa. Amén. Cuando han venido y se han dado cuenta de lo bueno que es Dios, de lo amoroso que es Dios. ¿Y qué está haciendo usted para Cristo? Porque le recuerdo que sus obras van a estar frente al Señor. Así dice su palabra. Y si son hojarasca, se van a quemar, pero si son de oro, van a permanecer. Y vamos a ponerlas como coronas a los pies de Cristo Jesús cuando Él pase en la nueva Jerusalén. ¿Qué le va a poner usted a Dios cuando el Señor pase aquel día frente a usted? Porque es salvo, pero dice que algunos van a ser salvos como por fuego. Esos son aquellos que sí recibieron a Cristo, se congregaron, pero nunca dieron fruto de ser hijos de Dios. Tan lindos, qué iglesia más maravillosa. Qué iglesia más. Ay, perdón, yo sé que aquí hay invitados y ustedes dirán: qué señora tan enojada. No, es que es la palabra de Dios. Amén, es la palabra bendita. A mí me deleitó que el Señor me tratara así de frente y me sacudiera y me dijera: puedes hacer todavía más, mujer. Puedes, porque en mí todo lo puedes, mamita. Hay mucha gente allá afuera que tiene necesidad. Puedes ir, puedes hacer lo que está en tu corazón como una semilla, como una visión que te quema desde hace meses atrás. Lo vas a hacer, porque lo vas a hacer en mis fuerzas, no en la tuya. ¿Qué le quema a usted por dentro hacer? Hermano, hágalo para la gloria de Dios. Ese don que usted tiene, póngalo al servicio del Señor. Amén. Póngalo al servicio. Yo no tengo el don de cocinar, pero cocino riquísimo. Si no, mire cómo está el pastor. Hasta levantando la mano está ya su pastor, ¿no? Un sazón como muy pocas lo logran. Aleluya, gloria a Dios. Se ríen. Pero no me ponga a cocinar cantidades grandes, porque no puedo. Yo siempre pertenecía a una familia de 3, papá, mamá y yo. Entonces yo cocino en poco, pero no sé cocinar en mucho. Pero aquí hay hermanas que sí lo saben hacer. Amén. Entonces ese es su don. Póngalo al servicio del Señor. Amén. Su don es ser amable. Pues busque el diaconado, y cuando van entrando los hermanos, usted dígale: bienvenido a la casa de Dios. Pase adelante, por favor, hermano. Ay, qué rico, ¿verdad? Porque ese es el don que Dios le dio. A mí el don que Dios me dio fue de hablar. Aleluya, gloria a Dios, amén. De predicar. Y yo le agradezco a Dios, porque cada vez que me paro aquí, mis canitas me tiemblan, porque es una gran responsabilidad. Estoy aquí por la misericordia de Dios, pero yo lo animo, hermano, que seamos una iglesia de servicio para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. O sea, todo lo podemos en Cristo. Romanos 3 del 23 al 26 dice:
pues todos hemos pecado. Otra vez. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Está saliendo? Léalo en voz alta. Ya le dije que hoy va a estar leyendo la Biblia. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Aleluya. Gloria al Cristo Jesús. ¿Cómo no me voy a maravillar? ¿Cómo no me voy a gozar? ¿Cómo no voy a predicar estas verdades? Yo no puedo arrancar esas verdades de la palabra del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Hermanos, somos justificados por Cristo Jesús y lo único que Él pide es que creamos en nuestro corazón y confesemos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Es maravillosa la palabra de Dios. Hermano, si usted no ha estado leyendo la palabra, yo le invito a que lo haga. Hable con el Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo: revélame, para yo no sentir esto tedioso o confuso. Revélame la palabra. Yo de veras, cuando entro a la palabra de Dios, me gusta entrar de la mano del Espíritu Santo para que Él saque estas verdades y que yo las pueda comprender y ponerlas en práctica. Amén. Ahora, yo al leer todo esto solo puedo decir: Dios amado, tu gracia me sostiene. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? Dios amado, tu gracia me sostiene. La gracia de Dios nos sostiene en todo momento. Y hoy vamos a leer Hebreos 14, del 14 al 16. Dice así, y léalo conmigo: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Hay personas que después de haber pecado se sienten mal, se sienten acusados. Yo me he topado con personas que en ocasiones me han dicho: pastora, yo quiero, no dicen ni a Cristo, pero dicen: yo quiero regresar a la iglesia, pero me da vergüenza. Toda la gente sabe que yo metí la pata. Toda la gente sabe que cuando me alejé yo hice esto y me da vergüenza. Yo le digo: ¿y por qué le da vergüenza? Si el que murió por usted es Cristo Jesús. Amén. ¿Y quién nos puede acusar? Si tenemos un juez justo que se llama Cristo Jesús. Usted regrese a la casa de Dios. Y le he dicho: y mire, cuando regrese, dígame, para yo llegar y abrazarlo y entramos juntos y que se den cuenta que la pastora sabe que usted está regresando. Amén. Y que nadie puede venir. Y si alguien habla de usted y usted lo sabe y lo quiere confrontar, llévelo conmigo y lo confrontamos delante del Señor por chismoso o chismosa. Porque muchas veces somos ciegos, guías de ciegos. La gran viga de nuestro ojo no nos deja ver la estillita que tiene el hermano en su ojo. ¿Me entiende?
Entonces, hermanos amados, hay personas que se sienten así, se sienten cargadas, se sienten desalentadas de poder venir y decir: yo quiero regresar al Señor. Pero esta cita dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Hay ocasiones que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque Dios está con nosotros. Yo he tenido que vivir esa palabra. La he tenido que vivir con dolor en mi alma, estar acompañando a una madre en su agonía, pegando gritos que jamás en mi vida quiero volver a escuchar, donde me decía: ya no, mija, pero con una voz de niña me suplicaba. Y yo, sinceramente, mis canillas se balanceaban al escuchar a mi madre. Ahí estaba hermana Almita conmigo en esa ocasión. Ahí estaba el doctor Fiorini, que yo sé que está allá con el Señor, que siempre estuvo hasta el último momento con nosotros. Y ahí estaba con mi viejita. Pero ahí donde estaba en el valle de sombra de muerte, mi confianza estaba en Cristo Jesús. A ti que veniste el día de hoy cargado, cansado, con el alma dolida, adolorida, porque te han pasado cosas terribles en la vida, porque estás pasando un proceso difícil quizás ahorita, yo te invito: corre al trono de la gracia de Dios. Ahí es donde vas a encontrar misericordia. Ahí es donde vas a encontrar gracia. Ahí es donde vas a encontrar fortaleza para seguir adelante y no caer. Solamente en los brazos del Señor Jesucristo. Y 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia. Lo quiere leer. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de mi Señor. Wow, cuando yo leí esa cita, wow, me enamoré más de esta palabra bendita. Me enamoré más de mi Señor, y Dios lo sabe, que no lo digo como algo para que usted diga: ay, la pastora, no, de veras. Es que cuando escuchamos estas verdades, hermano, tiene que haber un deleite en nuestra alma. Una cosa es que el ser humano le diga algo bonito y todo. Ese ser humano puede cambiar, ese ser humano le puede fallar, pero cuando Cristo dice algo, permanece para siempre. Es verdad para la gloria del Señor, porque al final todos nos pueden dejar, pero Cristo permanece para siempre. Aleluya. Entonces aquí dice: el Dios de toda gracia, Él mismo. No, Él no va a mandar a un ángel. No, Dios no va a mandar a un arcángel. Dios mismo dice que Él mismo va a hacer la obra en tu vida. Dios mismo va a hacer la obra en tu vida y va a hacer la obra en mi vida. Él mismo. Así está diciéndolo, y así es. Porque si mi Padre me lo está diciendo, yo lo creo. Y yo me quebrantaba cuando leí esta cita, porque sé que estoy en este proceso. Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer y Él nos va a establecer. Y Él me decía: cuando estés en ese tiempo de dificultad, me decía el Señor, nadie más va a poder estar contigo, me decía. Yo voy a estar contigo. Yo lo voy a hacer, me decía el Señor. En tu padecimiento ahí voy a estar. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber un propósito por lo que tú estás pasando, me decía el Señor. Hay un propósito siempre. Y no es un propósito solo para la tierra, es un propósito eterno, me decía Dios. ¿Sabe? Y cuando yo leía todo esto, yo dije: Señor, puedo terminar ahí el mensaje. Pero Él me dijo: no, escudriña. Porque yo soy de aquellas que cuando yo voy a comer a algún lugar, mire, yo estuve por años yendo a comer a un restaurante de comida china Guate, y me gustaba mucho, y la comida tenía un sabor, algo allá que no le atinaba yo qué era. Y claro, yo preguntaba
y unos meseros no me querían decir porque de plano, pero hubo uno que me dijo, no, debe ser el canchón lo que usted siente el sabor, ¿verdad? Quienes conocen el canchón. Bueno, yo tengo mi propio canchón en la casa. O sea, Dios me bendijo, pero no era ese el canchón que me estaban hablando, sino es un vegetal. Entonces probé si era el canchón. Yo dije, no es el canchón, esto tiene algo más, algo tiene. Y lo probaba hasta que le di, y era el aceite de sésamo. Eso es lo que, si usted hace comida china, mire, pues se la solté pues porque sé que ahora ya dije que soy buena cocinera y tengo mis secretos. Ahí le va uno. Usted quiere hacer buena comida china, póngale aceite de sésamo, unas gotitas, ¿verdad, hermana? Entonces eso le da un sabor exquisito y es algo diferente. Entonces lo descubrí, iba de probar, lo descubrí. Así es la palabra de Dios. Amén. Así tiene que ser con la palabra de Dios, hermanos. No lea la palabra de Dios. Porque hay muchos que dicen, empiezo a leer la Biblia y me quedo dormido, porque lo está leyendo en su ser, en su carne, en su humanidad, pero no lo está leyendo con el Espíritu Santo. Porque cuando leemos la palabra en el Espíritu Santo, nos empieza a animar para poder escudriñar, amén, poder entender qué es lo que Dios le está poniendo, dónde están las vitaminas, dónde están las proteínas de esa palabra, porque la palabra de Dios sostiene mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. ¿Sí? La palabra de Dios sostiene su alma, su cuerpo y su espíritu. No hay cristiano fuerte sin la palabra de Dios, si no lee la palabra de Dios. El cristiano que no lee la Biblia es raquítico. Y hoy por eso mucho cristiano vive confundido con la doctrina sana de la palabra de Dios, porque se mantiene de escuchar al ciego, al hermano, a la hermana, al fulano, al mengano, al al otro y aquel, pero no se toma tiempo de escudriñar la palabra por él mismo y entender la revelación que Dios tiene para su vida. Qué señora tan regañona esa, ¿verdad? Pero es la verdad, amén. Es la verdad. Mi apóstol general, hermano Edmundo Madrid, ustedes saben que se sabía la Biblia, ¿va? Hermano Mundito nos tiraba una cita como de 10 versículos y él ya las estaba diciendo sin haber leído la Biblia, y nosotros, como todavía era de papel, se oía el montón de hojas. Amén, decía, había terminado porque él se sabía la Biblia. Amén. Y él decía, mejor se lo digo yo a usted aquí que está en vida, a que el Señor se lo diga ya cuando esté en el cielo y ya no tenga ninguna justificación delante de él que no lo supo. Amén. Entonces, por eso vamos a escudriñar estas 4 palabras. Perfeccionar. Y usted puede decir, pero si yo entiendo que es perfeccionar, ¿para qué vamos a entrar? No, yo entré a detalle, hermano, y lo entendí como Dios, porque entré a diccionarios bíblicos para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Y dice que perfeccionar viene de la raíz catártisis. Así es. Y dice que significa ajustamiento o ajuste. Y entonces es un proceso para terminar algo. Cómo me gusta ver, hermanos, que hoy miro más hermanos escribiendo, anotando. Qué bueno. Los demás, puchis, qué memoria, ustedes no lo necesitan, ¿verdad? Yo mañana le pregunto qué prediqué y se queda así, mire. Buscándole en la mente. ¿verdad? Así como se quedan los teléfonos, ¿verdad, hermano? Traiga cuaderno, traiga lapicero o hágalo en algo. Pero ¿sabe qué? No hay nada más maravilloso que usted tenga ese buen hábito de traer en qué anotar. Así va y se da cuenta si lo que yo prediqué estaba en la palabra de Dios. Y así usted va a tener ese hábito, y cuando escuche palabra de todo lo que usted se mete en las redes, usted siempre tenga aquello de buscar a ver si en realidad está en la palabra de Dios. Amén, amén, hermanitos, amén. Tan chulos, medios trompudones, pero ahí vamos, ¿verdad? Aleluya. Dice, un proceso para terminar algo. O sea que Dios permite los procesos o padecimientos con el fin de ajustar o terminar. Fíjese, eso es perfeccionar, hermano amado. Perfeccionar la obra que de antemano tenía pensada para ti, para que crezcas hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea, que cuando dice que Dios
nos va a perfeccionar. Dios nos va a reparar hasta que quedemos como Él ya tenía en su corazón que nosotros teníamos que estar. El proceso por el cual estás pasando es porque Dios te quiere perfeccionar. Y hay personas que se quedan en el proceso. Yo he visto miles de personas que han pasado, porque puedo decir miles, y los que llevan años con nosotros lo saben, que han pasado por esta iglesia, que no aguantan los procesos de Dios y se van peleando con Dios. Qué tremendo, hermano. Qué triste, qué lamentable, hermano. Porque Dios no era que no, porque dicen, es que Dios a mí no me escucha, dicen, ¿verdad? Entonces por eso yo ya no quiero nada con Dios, porque a los demás le responde, pero a mí no. No se trata que Dios no te escuche, es que en medio de la situación que estás viviendo, Dios te está perfeccionando para que alcances la estatura del varón perfecto. Aleluya, porque al final este estuche se queda, pero lo de adentro se tiene que perfeccionar para presentarse delante de la presencia del Señor. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos amados. Afirmar. Él nos va a perfeccionar, pero también nos va a afirmar. Y dice que afirmar es ratificarse en lo dicho o declarado. Yo lo busqué más que todo en diccionarios bíblicos. Manifestar y declarar de manera segura lo que es cierto. O sea, no es nada de lo que yo me imaginaba. Entonces, no importa lo que los demás digan de ti, tanto espíritus como personas. En medio de tu padecimiento, Dios quiere que nos afirmemos confiando en lo que Él ha dicho y ha declarado de tu vida. Cuando estamos en un proceso, vayamos con Dios y humildemente digámosle, porque hay veces cuando estamos en procesos difíciles, hermanos, voces en la noche, ¿sí o no? No vas a poder. No vas a salir de esa deuda, no vas a poder con tal cosa, no vas a poder salir de esa enfermedad, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. El enemigo atacando nuestra mente. En el nombre de Jesús, tome esta llave de bendición y usted dígale: no, mentira, diablo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya. Te vas a dar cuenta que cuando yo salga de este proceso, hasta más bonita voy a salir. Aleluya. Voy a salir mejor que como entré en este proceso. Pero no se hunda, no se desanime, no se desaliente. Dios está trabajando con su vida como está trabajando con mi vida. Ahora bien, Él dice que nos va a fortalecer. Y entonces, ¿qué quería decir fortalecer? Yo lo busqué. Hacer más fuerte o vigoroso. Los procesos en Cristo nos hacen fuertes. O sea, hacer más fuerte o vigoroso. Eso quiere decir fortalecer. Y entonces, inmediatamente, Dios me llevó a esta cita que quiero que la lea conmigo. Isaías 40, 29, 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendita sea la palabra del Señor Jesucristo. O sea, Él nos va a fortalecer. Él va a multiplicar nuestras fuerzas en medio del proceso. Es por esta cita, para mí es un rema. Dice, Él da, ¿qué dice? No dice Él da fuerzas. Esfuerzo, por favor, que se le quede bien grabado. A mí me tocó aprenderme esta cita hace años en el proceso. En un proceso de debilidad que para mí levantar un dedo era una gran cosa. Qué feo es sentir. Si alguien ha sentido debilidad, es feo. Siente uno como que la vida se le está yendo, una cosa tremenda, no puede uno. Entonces yo en ese proceso aprendí que ahí no dice que Dios me da fuerza al principio. Dice que en primer lugar Dios me da esfuerzo. Eso quiere decir que si yo doy un paso,
Dios lo da conmigo. Gloria a Dios. Si yo doy un paso, Dios lo da conmigo. Dígalo, si yo doy un paso, Dios lo da conmigo. Que en medio, hermano, de la tribulación, que en medio del proceso, que en medio de la situación que estamos viviendo, nosotros nos esforcemos por seguir adelante, no moviendo nuestro corazón y nuestros ojos de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, permaneciendo firmes sin movernos de Él. Y yo sé que los que estamos acá, estamos en este lugar porque lo hemos hecho. Porque yo creo que la mayoría que estamos acá hemos tenido momentos en los cuales ya no tenemos fuerzas, ya no nos queremos levantar, ya no queremos ir más allá. Pero ahí viene el Señor y conforme nosotros venimos y tal vez el único esfuerzo que hacemos es de declarar la palabra, Dios está con nosotros y viene y nos toma y nos levanta de donde nosotros estamos y nos da nuevas fuerzas como el águila. Aleluya. Así vamos a correr y no nos vamos a cansar, hermanos amados, como dice su palabra bendita. Y por último, establecer. Dios, en medio de las circunstancias, Él nos va a establecer. Y establecer, dice, es estar asentado con firmeza, anclado y afirmado con seguridad inalterable. Aleluya, poderoso es Dios. Eso quiere decir que cuando yo pasé las otras etapas de esta cita, de la mano de Dios y llego a esta última, entonces, hermano, ahí viene el final. ¿Sabe por qué? Porque entonces el Señor me establece, hermano. Amén. Me pone en un lugar y se da cuenta que a pesar de lo que yo viví, no me dejé. Yo seguí adelante, saqué fuerzas de debilidad, como dice la palabra del Señor. No me quedé, yo salí mejor que como estaba. Yo he visto hermanos que pasan procesos difíciles, pero que cuando se levantan me quedo admirado de todo lo que hacen. En la obra de Dios están más animados, ellos cantan, ellos danzan, están agradecidos. ¿Por qué? Porque se han establecido, ya no se van a mover. Y eso me llevaba a Job. Eso me llevaba a Job, porque el Señor ponía en mi corazón y Él me decía: eso es lo que yo estoy trabajando en tu vida, Maritza. Eso precisamente es lo que yo estoy tratando con tu vida, porque yo no puedo venir a predicar de algo que yo leí de alguien más. Yo no puedo venir a predicar de algo que alguien más me dijo. Yo tengo que hablar de mis vivencias con Dios para que esa palabra tenga la unción del Espíritu Santo, porque yo ya lo viví con Él. Y Él me decía, así como Job en un día lo perdió todo. Él perdió todos sus hijos. Una cosa es que un hijo se muera en una familia cuando hay 5, y otra cosa es cuando se mueran todos el mismo día, hermanos amados. Eso es tremendo. Él perdió todos sus bienes, lo que él había trabajado por años. Uno ama todas las cosas de su casa, ¿sí o no? Porque le han costado, porque uno ha trabajado por ellos y uno ama lo que tiene en su casa. O si tiene casa propia, pues la casa que Dios le dio. Pero Job un día perdió su casa, perdió todos sus bienes materiales, y lo único que le queda es una mujer que es hija del diablo, que para qué sirvió, solo para decirle: maldice a Dios y muérete. O sea, no le quedó nada bueno. Y entonces empieza el proceso de Job, y un proceso cara a cara con Dios, y se atreve a contender con Dios al principio y le hace preguntas directas a Dios. Y Dios, mientras usted sus preguntas sean sinceras y educadas, sabiendo que Él es Dios, se las va a responder. Pero si es soberbio, no se las va a responder y usted va a vivir en ignorancia espiritual, ¿me entiende? Pero Job no. Job viene y le pregunta, y Dios le dice: ¿y dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? Le dice Dios, como quien dice: ¿quién eres tú para venir conmigo? ¿Dónde estabas cuando yo ya era? Le dice el Señor. Y entonces Job concluye: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. ¿Sabe de qué está hablando la palabra?
de que en medio de todos esos procesos podemos entrar al lugar santísimo y podemos adorar. Que en medio de todos los procesos podemos hoy ser humildes y decirle: Señor, estoy entendiendo que he pecado, porque he dejado de hacer muchas cosas que debería de estar haciendo y no las hago. Señor, perdóname, perdóname. Sea humilde como Job, porque en el momento que Job fue humilde y capaz de perdonar a aquellos que en el proceso, en lugar de bendecirlo, lo maldijeron con su manera de pensar, él perdonó inmediatamente. Todo fue multiplicado para la gloria del Señor. Muchas veces en el proceso que estás, no es culpa de Dios. Amén. No es culpa de la gente, porque hay quienes vienen y se pelean con todos porque piensan que ellos son los culpables. Mentira del diablo y mentira tuya. No es cierto. Tú eres responsable. Yo soy responsable delante de Dios. Entonces lo que nos queda es venir humildemente y decirle: mi amado, aquí estoy, mi Señor. Aquí estoy, entendido lo que me has dicho el día de hoy, Señor. Pero de aquí adelante yo me levanto con nuevas fuerzas para la gloria de tu nombre. Vaya poniéndose en pie.